Buenos días para todos. Hoy para la charla de base de cráneo vamos a hablar de meningioma falcotentorial. Mi nombre es Juan Camilo Cárdenas Bedoya, soy residente de tercer año de la Universidad de Antioquia. Entonces vamos a hablar un poco de generalidades. Ya hemos hecho un ciclo bastante extenso de meningioma, así que no voy a entrar como tal en materia en los meningiomas de forma general, sino vamos a ir directamente pues a este puntualmente, ¿cierto? Este como tal va a estar ubicado en un espacio llamado la incisura tentorial posterior, ¿cierto? El espacio incisural posterior. Ya vamos a ver un poco más acerca de esto, pero pues para irles diciendo va a estar justo en la unión entre la hoz del cerebro y el tentorio del cerebro, ¿cierto? Esta va a ser la ubicación que va a tener, por eso su nombre. Van a ser unos tumores bastante raros. Las revisiones que existen a nivel mundial reportan alrededor de 100 casos. Sin embargo, cuando vemos un poco más en detalle y por la experiencia que tenemos, vemos que en realidad son un poco más frecuentes que esto. La mayoría de los reportes y de las series de casos muestran que en su casuística corresponden aproximadamente al 1% de los meningiomas. Sabemos que existen mucho más de 1000 meningiomas en el mundo, por lo que la incidencia, la prevalencia de este tumor es mucho mayor de lo que se presenta en las series de casos, ¿cierto? Y puntualmente hablando de los tumores de la región pineal, que va a ser esta misma región, van a corresponder al 8%, no van a ser los más comunes a este nivel. Para hablar un poco de la clínica, usualmente se va a presentar en pacientes de la mediana edad, de 40 a los 60 años. El síntoma principal va a ser la cefalea, del 70 al 100%, y en la gran mayoría de los casos se va a asociar a pues, la hipertensión endocranial como tal. Por lo tanto, a ver, esta es una de las principales complicaciones posoperatorias, por lo que es bastante importante tener una evaluación previa. Entonces, para hablar un poco de la indicación quirúrgica, esto va a ser pues generalizado, digamos, para todos los meningiomas, pero acá va a tener un asterisco, por decirlo así, ¿cierto? Va a ser muy importante el crecimiento progresivo, el déficit neurológico progresivo, y hago énfasis en el progresivo porque cuando tenemos un déficit ya instaurado que no se puede recuperar, pues la indicación es un poco más relativa, ¿cierto? Así como la edad de los pacientes, porque cuando tenemos pacientes mayores, pues va a ser menos probable el crecimiento y la progresión del tumor, a diferencia de los pacientes menores que van a tener mayor crecimiento y probablemente mayor pues evolución en su clínica y en sus pues déficits, ¿cierto? Y qué otras características vamos a tener en cuenta para definir si podemos llevar estos pacientes o no a cirugía. Una de las características propias del tumor, tanto la invasión a los tejidos circundantes como a los senos, la irrigación de los mismos, la posibilidad de llegar a este o no, y también tener en cuenta lo que les había dicho, que son los resultados quirúrgicos. La reducción total varía mucho dependiendo de las series. Como les dije, en realidad hay muy pocos reportes, entonces por eso tengo un número tan amplio. Dependiendo de la serie que publiquen, puede ir desde apenas el 33% como hasta el 100%. Esto va a variar mucho dependiendo del tamaño, de la ubicación y de la relación con las estructuras que les había comentado. La morbilidad va del 0 al 50%, aunque se ha visto que en realidad tiende más a ser del 30 al 50%, va a ser bastante alto. La más común va a ser la alteración visual por alteración sobre la corteza visual primaria, esto por dos situaciones principalmente, tanto por la retracción como cuando se encuentra el meningioma adherido a esta zona, ¿cierto? Aunque se ha visto que en la mayoría de los casos esta va a revertir en los primeros 3 días. Hay muy pocas en realidad que el déficit sea permanente. Y la afectación del cuarto par, que se puede presentar también principalmente cuando estamos cortando el territorio, como lo vamos a ver un poco más adelante. Y la mortalidad va del 0 al 23%, porque tenemos un tumor que está en una localización difícil, con unas estructuras neurovasculares complejas y con una alta tasa de morbilidad y mortalidad, por lo que la indicación y la elección de los pacientes va a ser bastante importante. Va a ser muy importante también basarnos en las herramientas que tenemos. Uno de estos es pues, el algoritmo que es el más utilizado para definir si un paciente es o no quirúrgico, ¿cierto? Vamos a ver las comorbilidades del paciente, la localización. Este tumor va a ser complejo. En cuanto a la edad, en general vamos a tener pacientes que van a rondar los 60 años, por lo que esto no va a favorecer la cirugía. El tamaño, entre más grande, pues naturalmente va a favorecer cirugía, mientras más pequeño no. Los síntomas, si tenemos síntomas va a favorecer la cirugía, si no tenemos síntomas no va a favorecer la cirugía, y el hecho de tener radioterapia o radiocirugía previa va a favorecer no hacer cirugía, mientras que la progresión va a favorecer hacer cirugía. Si tenemos un puntaje de 1 más, vamos a favorecer la cirugía. El puntaje de 0 a 1 es la recomendación 2, que digamos es intermedio, que como vamos a ver en realidad no hay mucha diferencia, pero cuando tenemos de -2 para abajo,
no se va a favorecer la cirugía. Acá esto es lo que les estaba comentando, cuando tenemos el grupo 1 versus el grupo 2, en realidad no hay mayor diferencia, vemos que tiene un OR de 2.17, un intervalo de confianza que no es significativo para desenlaces no favorables. Pero cuando comparamos el grupo 1 con el grupo 3, definitivamente este riesgo se va a aumentar bastante, un OR del 10.36%, que tiene un intervalo bastante amplio, pero es estadísticamente significativo y definitivamente estos pacientes toca pensarlo 2 o 3 veces incluso antes de llevarlo a cirugía. Entonces, ¿qué otras alternativas tenemos? Principalmente la radioterapia, ¿cierto? No, de hecho, este fue el único estudio que encontré dirigido únicamente a este tipo de tumores. Hicieron una serie de 20 pacientes a lo largo de 10 años, si no estoy mal. Acá, algo pues comentando con lo que les había dicho previamente, la incidencia fue muy similar. Estos 20 pacientes eran de 2.000, así que se sigue manteniendo la relación aproximada del 1%, ¿cierto? El volumen promedio era de 4.4 centímetros cúbicos y estos investigadores hicieron un control a los 5 de los 10 años mostrando una recaída apenas del 12%, pues, o sea, una sobrevida libre de enfermedad del 88 a los 10 años y una sobrevida global del 100% tanto a los 5 como a los 10 años y no se presentaron eventos adversos, por lo que ante una patología tan compleja es una estrategia válida, pues principalmente en los tumores pequeños de 4.4 centímetros cúbicos. Entonces ya vamos a entrar un poco en materia, vamos a empezar con la anatomía quirúrgica. Lo que les había dicho inicialmente es que estos tumores se van a encontrar en la incisura tentorial posterior. ¿Qué es esto? O el espacio incisural. Es el espacio que va a dejar el reborde libre del tentorio, acá se los vamos a delimitar, el cual vamos a tener justo en la mitad del tallo cerebral, ¿cierto? Vamos a tener 3 espacios incisurales, el anterior, que es donde vamos a tener las estructuras del polígono de Willis, el lateral, que es donde vamos a tener estructuras como el tercer par pues en su parte más pegada al tallo, y la cerebral posterior, así como la asistencia pleural y la ambiens, y el espacio posterior, que va a ser posterior al tallo, o que también es la que conocemos como la región de la pineal, ¿cierto? La cisterna cuadriminal, todo esto básicamente, que es donde vamos a tener estructuras del sistema venoso profundo muy importantes como la vena de Galeno, las cerebrales internas y la basal de Rosenthal. Entonces vamos a ver un poco más detenidamente este espacio, las estructuras que lo van a delimitar. Vemos que hacia anterior vamos a tener la placa cuadrigeminal, justo encima de esta vamos a tener la pineal y encima, incluso más superior, vamos a tener el esplenio del cuerpo calloso, que nos va a dictar como el techo de este espacio. La parte más superior y posterior va a estar dada por el reborde del occipital, como se ve acá, la parte más posterior por el cerebelo, y la parte hacia inferior vamos a encontrar la salida del cuarto par, que está inferior a los colículos cuadrigeminales, que acá se los estoy dibujando, y debajo de este la cisura cerebelo-mesencefálica. Ya la vamos a ver un poco mejor. Entonces vamos a ver nuevamente desde afuera, yéndonos desde superficial hacia profundo. Primero tener en cuenta las relaciones de las estructuras venosas, ¿cierto? Principalmente los senos venosos, que vamos a tener el sagital, la tórcula, acá donde se la estoy dibujando, y los dos transversos. La unión entre la fals y el tentorio nos va a marcar la ubicación del seno recto, ¿cierto? Y al final de este pues va a estar la comunicación con la vena de Galeno, como se ve en la imagen de la derecha, que ya es como tal el espacio incisural. Vamos a tener la vena de Galeno, las cerebrales internas, las basales de Rosenthal, así como las del esplenio, las occipitales, las calcarinas, pues las diferentes venas que vamos a encontrar a ese nivel. Y vamos a encontrarnos como también la cisterna cuadrigeminal en relación con la glándula pineal. Vamos a ver un poco más acerca de esta anatomía. Acá la imagen de la izquierda podemos ver en una visión un poco más oblicua, como la última que teníamos. Vemos lo mismo que les estaba contando. Acá se ve un poco mejor el cuarto par, justo debajo de los colículos cuadrigeminales. Vemos los pedúnculos cerebelosos superiores. Vemos hacia lateral, en la parte superior, vamos a tener el pulvinar del tálamo, y hacia lateral, en la parte media e inferior, vamos a tener el pedúnculo cerebral. Van a marcar el resto de las estructuras. Y recordar que justo superior y profundo a la pineal nos vamos a encontrar con el tercer ventrículo. En la imagen de la derecha vemos la misma imagen, pero con las estructuras neurovasculares, para recalcar la importancia y la complejidad de estas. Vamos a tener las cerebrales internas, las basales de Rosenthal, la de Galeno, la pineal y las arterias cerebral posterior, así como la cerebelosa superior y el cuarto par que también podemos ver. Esta es una visión no oblicua, sino pues postero anterior, justo por debajo del tentorio, en la que podemos ver todas las venas, la confluencia hacia la vena de Galeno, que es hacia arriba,
y vemos que es justo detrás de esto que vamos a encontrar la pineal y los colículos cuadrigeminales que acá se insinúan, pues si lo pueden ver acá, este es el superior, ¿cierto? Esto nos habla de la gran complejidad que tenemos en este espacio tan pequeño para realizar un abordaje y para identificar las estructuras neurovasculares a este nivel. Sin embargo, cuando tenemos los tumores, la mayoría de estos van a ser disecados, ¿cierto? Ya vamos a ver un poco más acerca de esto. Entonces, para recordar un poco acerca del sistema venoso, para eso, pues, los senos durales, vamos a tener el sagital inferior, que se va a unir con la vena de Galeno para formar el seno recto, va a llegar hacia la tórcula y de acá va a salir por el transverso para ir hacia el sigmoides, ¿cierto? Y además de esto va a llegar también el sagital superior directamente hacia la tórcula. Vamos a ver un poquito más acerca del profundo. Del profundo vamos, esta me ha sido un poco compleja, pero la vamos a desglosar poco a poco. Vamos a tener tres venas principales del sistema profundo, ¿cierto? Vamos a tener la cerebral interna, vamos a tener la basal de Rosenthal y vamos a tener la confluencia de estos dos, que va a ser la vena de Galeno. Se ha clasificado el sistema venoso profundo como unas venas cisternales y unas ventriculares. ¿Esto cómo lo podemos dividir? Las cisternales van a ser las que principalmente van a tener un recorrido cisternal y las ventriculares pues naturalmente lo mismo pues en este caso, ¿cierto? En las cisternales vamos a tener la basal de Rosenthal y la de Galeno, así como sus afluentes. Y en las ventriculares vamos a tener la cerebral interna y todos sus afluentes. Vamos a ver entonces uno por uno. El sistema venoso profundo, pues como tal, los ventriculares son los que estamos viendo acá. Podemos ver las cerebrales internas y las basales de Rosenthal. Entonces, las venas ventriculares las vamos a dividir en mediales y laterales. Las mediales van a ser las que tenemos coloreadas de naranja y las laterales las que están coloreadas de verde. ¿Por qué son mediales y laterales? Uno, porque indican qué superficie, qué pared de los ventrículos laterales nos van a drenar. Si la pared medial, como vemos las naranjas, o la pared lateral, como vemos las verdes. Y la otra cosa que nos sirve para la clasificación es su relación con la fisura coroidea y dependiendo de dónde entre, si entra en el lado talámico o en el lado en relación con el fornice, el lado forniceal, ¿cierto? Esto es un poco complejo, voy a explicarlo de una forma rápida, porque así es como dicen la clasificación, ¿cierto? Cuando dicen medial, las mediales de hecho entran es por el lado talámico y las laterales entran es por el lado forniceal, que cuando uno lo ve pareciera que es al revés, pero la lógica que le sacan a esto es que viendo un ventrículo lateral como tal, técnicamente pues el tálamo estaría más medial y el fornice estaría más lateral, pero pues en realidad es pues las laterales entran por el tálamo que es lo lateral y las mediales entran por el fornice que es lo medial, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante de estas ventriculares? La gran mayoría van a drenar directamente a la cerebral interna, como es la septal anterior, que podemos ver acá, la septal posterior, la atrial medial y la tálamo caudal y la, que es esta, y la tálamo estriada, que es esta, ¿cierto? Sin embargo, vamos a tener otras que nos van a drenar a la basante de Rosenthal, como va a ser la ventricular inferior, que va a drenar directamente, así como la hipocampal longitudinal posterior, que es esta, y también tenemos la atrial lateral, que nos van a drenar todas estas hacia las basales de Rosenthal, así como la misma ventricular inferior que les había comentado. Listo, entonces este va a ser el grupo de las ventriculares. No voy a entrar en materia pues cada una de estas porque se alargaría y se pondría un poco más compleja la cosa. Y las cisternales van a ser las que van a llegar a la basal de Rosenthal. Entonces vamos a tener la vena cerebral media profunda, la vena cerebral anterior profunda, la peduncular. Estos nos van a, así como la uncal, estos nos van a formar la basal de Rosenthal, que se va a dirigir hacia posterior, hacia el espacio incidural posterior, para unirse con la cerebral interna y formar así la vena de Galeno, ¿cierto? Esto es pues como el repaso del sistema venoso profundo, intentando hacerlo un poco sencillo y rápido. Listo, entonces ya como tal, ¿qué consideraciones prequirúrgicas tenemos que tener en estos pacientes? Podemos acompañar con la utilización de esteroides o soluciones hiperosmolares para ayudar al edema cerebral y ayudar al abordaje. Además de eso, los autores recomiendan usar tanto, o pues no tanto, odren lumbar o el uso de una derivación ventricular externa para poder disminuir el volumen ventricular y así pues disminuir el edema y poder hacer el abordaje de una mejor forma, ¿cierto?
La utilización siempre de arteriografía previa para ver las estructuras tanto arteriales como venosas y si es posible hacer una embolización prequirúrgica y definir el abordaje. ¿Por qué? Porque según el abordaje podemos necesitar unos insumos adicionales, así como unos estudios adicionales que ya los vamos a ver un poco más. Entonces, ¿qué es importante acá? Uno, la clasificación de evasión, y ya vamos a ver por qué. Vamos a tener 4. El tipo 1 van a ser los tumores que se van a ubicar un poco más superior, más en relación con la FALS como tal, y van a desplazar el sistema venoso hacia inferior. Esto es lo más común que hagan este tipo de tumores. 2, vamos a tener los que están en todo el borde del tentorio o que vienen desde la pineal y van a desplazar el sistema venoso hacia superior. Los tipo 3, que se van a ubicar un poco más hacia el lado y van a desplazar el seno recto hacia medial, como podemos ver en esta imagen, ubicados principalmente en el tentorio, a un lado de este. Y el tipo 4, que es el que va a estar en el tentorio, en línea media, y en general este va a estar pues ampliamente adherido al seno recto y lo va a infiltrar e incluso a ocluir, por lo que va a ser más complejo. Incluso se puede ir hasta atrás, involucrando hasta la tórcula. Entonces, ¿por qué es importante definir el tipo de meningioma falcotentorial que tenemos? Porque esto probablemente nos va a decir qué es el abordaje que tenemos. Si tenemos las venas hacia arriba, nos va a favorecer más un abordaje que venga desde abajo, un infratentorial supracerebeloso, mientras que si tenemos las venas hacia abajo, nos va a favorecer más un abordaje occipital transtentorial. ¿Por qué? Porque no vamos a tener las venas justo en el camino para hacer la resección del tumor. Mientras que si tenemos un tipo 3, probablemente tengamos que hacer un abordaje más lateral, posiblemente un infratentorial supracerebeloso, pero para Vermean. Ya vamos a ver un poco más acerca de estos. Esto es lo que les decía, tenemos, pues a grosso modo, vamos a tener 2 ubicaciones que nos va a definir el abordaje, si las venas están tiradas para abajo o si las venas están tiradas para arriba. Naturalmente en este caso pues nos va a favorecer más un abordaje de inferior a superior y en este caso un abordaje más de superior hacia inferior para proteger las venas. Este es un resumen de lo que les había dicho y los distintos tipos de abordajes que tenemos, ¿cierto? Según el tipo de meningioma al que nos estemos enfrentando. Entonces, posicionamiento, tenemos 2 tipos de posiciones principales que son las más comúnmente usadas según la preferencia del cirujano. La posición en park bench, que es la que les muestro al lado izquierdo, o posición en prono 3/4, ¿cierto? Vamos a tener un paciente que va a estar en prono, va a tener un rollo a un lado que le va a dar la característica de 3/4 y vamos a tener el cabezal con la cabeza básicamente a los 3/4, en dirección con el cuerpo, ¿cierto? Acá es importante también realizar una flexión de la cabeza, siempre dejando 1 o 2 dedos entre el mentón y el esternón, que es normalmente con el que se va a pegar, para evitar complicaciones a este nivel, así como complicaciones con el tubo. Se tiene que proteger el brazo inferior, pues que va a quedar colgando, y usualmente se recomienda poner una cinta justo al nivel del hombro que está superior para retraerlo hacia abajo y que no nos estorbe pues para el abordaje, ¿cierto? Esto nos va a favorecer principalmente cuando vamos a hacer abordajes laterales. ¿Por qué? Porque nos va a tirar pues por gravedad el cerebro hacia el otro lado. Y la posición con paciente semisentado o sentado, la cual vamos a tener que usar unos insumos adicionales, principalmente pues el cabezal va a ser un soporte diferente al que usamos usualmente, ¿cierto? Vamos a tener, acá no está el diagrama, pero también se favorece el uso de soporte para los brazos para el cirujano porque la posición va a ser bastante compleja en periodos largos de tiempo. Adicionalmente en este, pues el problema, el inconveniente que tenemos es la mayor frecuencia de desarrollo de embolia aérea. Por eso es importante la valoración preanestésica por un anestesiólogo que sepa hacer esto. No todos los anestesiólogos están dispuestos o saben hacer este tipo de abordaje con el paciente sentado, y la utilización y realización de un ecocardiograma con un test de burbujas para ver si tiene el paciente o no un foramen oval permeable por la presencia del embolismo paradójico a través de este. Entonces vamos a hablar como tal de los abordajes. Inicialmente vamos a hablar sobre el infratentorial supracerebeloso. Este va a ser como el camino que vamos a tener y que nos va a llevar hacia esta región de la pineal para poder llegar al tumor que se ve ahí, ¿cierto? Entonces inicialmente vamos a hacer una incisión en línea media que va a ir naturalmente superior al ilion, incluso pues más o menos hasta lambda, hasta C4 es lo que recomiendan para tener una adecuada exposición de los tejidos blandos, ¿cierto? Se van a hacer unos trepos que lo que se recomienda, recordemos pues que acá estamos viendo
la línea media, esta es la línea nucal superior, este va a ser el ilion y esta va a ser la relación con los senos, ¿cierto? El sagital y los transversos y la tórcula justo acá a nivel de la eminencia occipital externa. Se recomienda hacer trépanos al lado y lado del sagital, puede ser lejano o puede ser cercano al mismo, y se recomiendan trépanos inferior también al transverso, pues. Uno puede decidir si hace los trépanos superior o inferior al transverso, dependiendo de la experticia o de la comodidad del cirujano, ¿cierto? Acá está el transverso, entonces uno puede hacer el trépano o acá en realidad. Si lo hace abajo del transverso, uno tendría que fresar esta parte porque sí o sí se necesita una exposición y visualizar el seno transverso para poder hacer una retracción adecuada de la dura madre, como podemos ver acá. Una vez saquemos el rodete óseo, vamos a tener la eminencia occipital interna, la cresta occipital externa, las fosas cerebelosas, y vamos a tener donde transcurre pues el seno transverso, ¿cierto? La expresión que vamos a tener, o sea, va a ser la vista acá, siempre tenemos que ver el transverso, como se ve acá, acá va a estar la tórcula, ¿cierto? Y hacia acá va a estar el sagital. Esto es lo que tenemos que ver. Vamos a hacer una incisión en línea media o en yesit, dependiendo de la preferencia del cirujano, la cual va a ir más o menos en esta forma, para tirar el colgajo hacia arriba. Va a ser bastante importante hacer esta retracción. ¿Por qué? Porque en esta ubicación va a ser bastante complejo y no se recomienda el uso de valvas, que más o menos irían así, ¿cierto? Yo pensaría que podría meter una valva acá, pero va a estorbar más el camino. Por lo que se recomienda es una buena retracción con unos puntos de nurolón o de problema según la preferencia del cirujano. Esta va a ser la exposición inicial que vamos a tener una vez hagamos la durotomía. Y el siguiente paso va a ser irnos superior por la superficie cerebelosa buscando el vermis. Lo que vamos a tener que hacer es coagular las venas puentes que vamos a tener. La primera y en línea media que nos vamos a encontrar va a ser la vermiana posterior. Usualmente también tenemos unas venas puente al lado y lado. Y vamos a tener que ir disecando estos planos aracnoideos que usualmente tienden a ser bastante densos para lograr ver hasta el culmen del vermis, y en este punto vamos a poder ya seguir pues con la disección y con la coagulación y corte de las venas. Usualmente, recordemos que la inclinación del tentorio es bastante inclinada hacia arriba, por lo que en este punto, después de la vermiana posterior, vamos a tener que redirigir el microscopio mucho más hacia arriba para poder ver y seguir el camino, ¿cierto? Acá ya estamos mucho más adelante, ya se hizo la coagulación de las venas puente que les decía, acá se ve pues el remanente que tenemos, ¿cierto? Y vamos a encontrar el tumor. Naturalmente pues no va a ser tan fácil ni tan obvio como se ve acá en esta ilustración, ya les voy a mostrar otras imágenes, ¿cierto? Hasta poder resecar el tumor y ver las estructuras, que pues claramente tampoco vamos a poder hacerlo siempre de esta misma forma. Se recomienda también el uso de cotones para la superficie cerebelosa para proteger el mismo. Entonces esta va a ser una vista un poco más real de lo que vamos a tener. Lo que les decía, vamos a tener la vena vermiana posterior, que va a ser la primera que nos vamos a encontrar, las venas puente, que usualmente se encuentran al lado y lado, acá se alcanza a insinuar la izquierda. Vamos a tener que coagular estas para poder que se suelte el cerebelo del tentorio y caiga. Este abordaje usualmente se prefiere con la posición sentada, justamente por eso, para ganar por gravedad que nos descienda el cerebelo, perdón. Una vez encontremos el culmen, vamos a dirigirnos un poco más hacia arriba, y acá vamos a encontrar el plano aracnoideo que les decía, que vamos a tener que incidir, y ya más profundo vamos a encontrar las venas más anteriores y las más profundas, que van a ser la vena vermiana superior y la vena precentral cerebelosa, que es esta que les estoy comentando acá. En muchos casos vamos a tener que coagularla. Acá coagularon la vermiana superior, como se puede ver, ¿cierto? Intentando siempre preservar las venas, tanto la cerebral interna, que es la que se ve acá, como la basal de Rosenthal, que va a ir hacia la vena de Galeno, que va a estar acá hacia superior, ¿cierto? Acá pues no se muestra tumor porque es bastante complejo verlo, entonces era para ver la anatomía como tal en vivo. Una variación de este abordaje va a ser el paravermiano. Este va a ser lateral, siempre inferior al seno transverso, ¿cierto? ¿Qué beneficio nos va a traer este abordaje? Uno, no vamos a tener que soltar en línea media las vermiana posterior, usualmente tampoco la vermiana superior, únicamente las venas puente, como se ve acá las laterales que les había comentado. Adicional a esto, en este punto el tentorio no está tan inclinado hacia arriba, pues sabemos que tiene una tienda de campaña, por lo que el punto más superior va a ser bastante inclinado y bastante puntudo, por lo que no tenemos que irnos tan arriba, va a ser un poco más fácil. Y además de esto vamos a tener la posibilidad de hacer un abordaje por el otro lado. Recordemos que
el seno dominante en la mayoría de los casos va a ser derecho, por lo que podemos irnos por el lado izquierdo sin enfrentarnos al seno transverso dominante y aún así teniendo la posibilidad de una reintervención por el otro lado, por lo que muchos autores han favorecido este abordaje. Sin embargo, pues lo complejo de este va a ser que vamos a estar en una posición oblicua, la anatomía pues naturalmente va a estar girada, va a ser un poco más difícil si uno no está relacionado con el abordaje, ¿cierto? Pero en realidad va a terminar siendo lo mismo. Acá tenemos la vena presental cerebelosa que les había mostrado previamente, tenemos la basal de Rosenthal y la cerebral interna y acá la vena de Galeno para ya formar el seno recto que se ve arriba. Acá va a ser bastante importante reconocer las estructuras. Acá estarían aproximadamente los colículos coliminales, acá está el tumor y acá se ve el cuarto par, así como la cerebral posterior acá y la cerebelosa superior acá. Y a la derecha les tengo ya la imagen sin tumor para pues, reconocer la anatomía que tenemos, que va a ser un poco diferente, como les comenté, por ser oblicuo. Lo que se encuentra acá como sombreado va a ser el tercer ventrículo, porque recordemos que ya no va a estar pues profundo y pues literalmente, sino va a estar oblicuo a la placa cuadrigeminal y hacia la pineal. La pineal ya no se va a encontrar acá, sino se va a encontrar por acá. Segundo, ya. Y el otro abordaje que les quería comentar va a ser el occipital transsectorial. Este en general se beneficia y se prefiere hacer la posición de park bench o de 3/4. ¿Por qué? Porque al hacer este nos va a caer el lóbulo occipital y nos va a facilitar la disección a través de la fisura interhemisférica, ¿cierto? Acá se va a hacer un abordaje en el que vamos a exponer tanto el transverso, que es este, como la tórcula, que es esta, como el sagital. Esto favoreciendo que tengamos una disección y una durotomía lo más cercano a los senos sin ir a dañar para poder hacer la exposición. Lo primero que vamos a hacer es identificar tanto el tentorio como la fals, ¿cierto? Y en la unión de estos, entre el tentorio y la fals, vamos a encontrar el seno recto. Lo que se va a realizar es inicialmente una disección a través de la fisura interhemisférica, separar tanto la fals como el tentorio del occipital. Y lo próximo que vamos a hacer es, después de identificar el seno recto, una incisión a través del tentorio aproximadamente entre 1 y 1.5 centímetros. Esto nos va a permitir dos cosas. Recordemos que tanto el tentorio como la fals nos va a dividir el cerebro en diferentes compartimentos. Entonces, al incidir sobre el tentorio, vamos a poder acceder al compartimento infratentorial y vamos a poder tener una mayor manipulación y vamos a poder tener un mejor abordaje para llegar al tumor. Pero además de eso, recordemos que les había dicho que la irrigación de estos tumores, una parte de esta viene de las arterias del tentorio, ¿cierto? Así que al incidir el tentorio, coagularlo y cortarlo, vamos a disminuir también el aporte vascular hacia el tumor, lo cual nos va a ayudar también a la resección. Acá en la imagen de la izquierda ya se cortó el tentorio, ya se separó del mismo. Lo que vamos a hacer es una disección desde lateral hacia medial y hacia profundo para poder encontrar tanto el grupo de las venas como el tumor, que acá ya se puede evidenciar, ¿cierto? Cuando tenemos un tumor que va a estar así con las venas tanto superior como inferior, va a tocar hacer entre las venas pues un debulking pues tumoral, ¿cierto? En diferentes tiempos y posiciones. Y ya, bueno, perdón, algo que se me olvidó comentarles va a ser la posición de esta valva, ¿cierto? Algunos autores no favorecen el uso de valva, sino hacer la retracción dinámica ayudado con la gravedad que nos proporciona pues el abordaje de 3/4, ¿cierto? Porque se ha asociado el uso de esta valva a las alteraciones visuales que van a presentar los pacientes en el posoperatorio. Si se va a usar, se puede hacer de forma intermitente y siempre protegido por un cotón para proteger el occipital y la fisura calcárea principalmente. Listo, y ahora la otra variante que les había comentado va a ser los meningomas paratorculares, que van a ser principalmente los tipo 4 que se van a dirigir más hacia posterior. La característica es que van a invadir el seno recto e incluso en algunos casos hasta la tórcula y el sagital y los transversos, ¿cierto? ¿Qué va a ser muy importante en estos casos? Evaluar la permeabilidad de los senos. Se puede clasificar como una oclusión parcial, menores de 50, mayores de 50, o como una oclusión completa. ¿Por qué es tan importante evaluar la oclusión de los senos? Porque, como les comenté, casi siempre va a haber una invasión de los mismos. Si tenemos una oclusión completa, se podría considerar resecar el tumor junto con el seno, ¿cierto? Pero si tenemos una oclusión parcial o no está ocluido definitivamente el seno, si lo encontramos permeable, no se recomienda la resección total ni la resección del seno. Algunos autores han desarrollado unas técnicas y
las técnicas de bypass para una reducción y lograr unas reducciones más amplias de Simpson 1. Sin embargo, esto no es apoyado por todos y la gran mayoría prefiere hacer una reducción subtotal y de pronto después hacer una terapia pues adyuvante, ¿cierto? ¿Qué se recomienda? Hacer unos márgenes amplios de la craneotomía con respecto al tumor para evitar una retracción excesiva, principalmente del occipital, porque va a pasar lo mismo que les estaba comentando ahorita, la alteración visual. Así como cuando tenemos una adherencia pues como tal del tumor al occipital, que en este caso sí puede presentar, esa parte de dejarla quieta, no llevarla, porque esto es lo que va a llevar a un déficit visual que incluso puede ser no transitorio de 3 días como les había comentado, sino que puede pasar a ser permanente. Para este tipo de tumores se ha desarrollado pues y se prefieren abordajes combinados tanto supra como infratentorial y de forma bilateral. Sería básicamente una combinación de lo que habíamos visto, el occipital transtentorial bilateral y de forma infratentorial también, ¿cierto? Se puede hacer una incisión lineal o en herradura, pero esta va a ser bastante amplia, se tiene que subir bastante para garantizar estos márgenes con respecto al tumor que les había comentado previamente, ¿cierto? Y lo mismo, realizar unos trépanos al lado y lado de los senos para garantizar la protección de los mismos. Siempre antes, pues lo que se recomienda en este caso es incluso hacer la craneotomía supratentorial primero, ya teniendo esta craneotomía, disecar y liberar el seno transverso, así como la tórcula, para poder hacer la craneotomía infratentorial de forma segura. Ya que ha sido la craneotomía y se hizo la apertura de la dura madre, si bien usualmente en los abordajes occipital transtentorial se prefiere dejar la base de la dura madre en relación con el seno, cuando se hace de forma bilateral pues no se va a poder retraer, entonces se deja la base hacia lateral. Esto nos va a permitir hacer un abordaje hacia el tumor de forma occipital transtentorial por un lado, por el otro y también de forma infratentorial para poder llegarle de diferentes lados. Lo que se recomienda en estos casos, cuando hay invasión de los senos, únicamente en estos casos, es hacer unos cortes a la falsa y al tentorio, pero adicional a esto, unos cortes a los senos, ¿cierto? Siempre y cuando el seno esté ocluido. Si hay permeabilidad del seno, como les comenté, no se recomienda esto, se puede hacer una reducción subtotal haciendo las mismas incisiones sobre el tentorio y sobre la falsa, pero dejando el seno quieto, ¿cierto? Acá es en los casos en los que les comenté que había oclusión total, tanto del sagital, de la tórcula, transversos y del seno recto. El seno recto usualmente se declipa justamente cuando se acaba la vena de Galeno para no comprometer las otras estructuras venosas. Y ya para concluir, pues recuerda que es un tumor poco frecuente, no tanto como lo comentan que apenas 100 casos, pero en realidad vemos que es un poco más, eso es del 1% de los meningiomas aproximadamente. Por su localización y relaciones neurovasculares va a ser un meningioma muy complejo. Adicional a esto, una cosa que no les comenté es que la pineal está aproximadamente a 12 centímetros desde la superficie del cráneo, ¿cierto? Y más que todo cuando hacemos un infratentorial supracerebeloso, así que va a ser muy lejos. Incluso a veces los instrumentos ni que nos van a alcanzar, principalmente los bipolares a veces no van a ser suficientes para poder hacer una buena hemostasia en estos tumores. Vamos a tener que hacer una elección muy cuidadosa de los pacientes, teniendo en cuenta la edad, la clínica, el tamaño y la relación con los senos, un planeamiento quirúrgico adecuado para definir el abordaje y por qué tanto tumor vamos a ir, ¿cierto? También se puede hacer una reducción subtotal en estos casos. Y me parece muy importante para definir el abordaje el tipo de meningioma según la clasificación de evasión, ¿cierto? Principalmente con la relación del sistema venoso profundo, si lo tira para arriba o para abajo. Esto me parece que es el principal determinante del tipo de abordaje que vamos a hacer en estos pacientes. Y ya eso sería todo. Excelente revisión. Me quedan como unas dudas. Lo primero, pues, esto no es tan raro. Yo creo que los tumores los clasifican más bien como de la pineal y ahí lo puede encontrar uno, pues, a todos estos tumores. Lo segundo, ¿qué tan frecuente es que las venas no estén retraídas sino involucradas en el tumor? Porque yo creo que eso es lo que pasa con más frecuencia, que no están retraídas, sino hay el plano arañideo ese tan bonito que mostraste, sino que las venas están retraídas y ahí viene la catástrofe en cirugía. Lo tercero que te quería preguntar es qué mortalidad tienen por fuera. Y a Daniel le pregunto cómo le ha ido a él con estos tumores, porque mi experiencia
no ha sido muy buena que digamos. Cuando he hecho cerebroso infratentorial, uno queda demasiado lejos y es muy, muy difícil. Como vos decís, los instrumentos no alcanzan para uno trabajar tranquilo y las manos de uno tienen que quedar muy estiradas, entonces se cansa uno muy rápido. Yo por eso siempre he preferido un abordaje supratentorial, pero mi experiencia tampoco es que sea mucho porque son lesiones escasas. Listo, profe. La primera, sí, totalmente de acuerdo con la hija. O sea, técnicamente pues, hay como 100 reportes de caso apenas, pero uno cuando le pone a ver toda la serie reportan que en realidad es aproximadamente el 1%. Y el 1% de los meningiomas es mucho más de 100 meningiomas. Entonces, pues los números en realidad son mucho más frecuentes y uno los tiende a ver incluso. La segunda pregunta, si están, o sea, si están en general en la periferia, están retraídas, pero es verdad, en la gran mayoría de los casos no da un buen plano con las venas, usualmente están adheridas, por lo que casi siempre toca dejar un pedazo de tumor para evitar la lesión de estas estructuras. Y la mortalidad, profe, pues lo que yo leí es que alrededor del 25%, en mi experiencia, pues creo yo que depende mucho de qué tan ambicioso sea uno, de un buen planeamiento preoperatorio. En mi experiencia solo tengo un paciente y pues le fue en términos generales bien, aunque se dejó mucho tumor adentro. Ok. Si Daniel está conectado, Sí, profesor, aquí estoy. Profe, yo escuché la pregunta. Yo creo que las estadísticas, yo concuerdo con usted. O sea, es una experiencia mixta. Hay pacientes que, o sea, no es el meningioma normal que uno dice como, no, a mí siempre me va bien. No, eso es mentira. O sea, estos tumores son difíciles, los pacientes tienen complicaciones de una forma que uno podría decir mucho más frecuente que en los otros. O sea, lo dijo Camilo, profe, ahí en la diapositiva, hasta un 50% de los pacientes pueden tener secuelas y un 25% pues, puede fallecer. O sea, es un tumor muy complejo, totalmente de acuerdo. No es tan frecuente, entonces tampoco le voy a decir, profe, que pues en mi gran experiencia las venas están metidas, ¿no? Los que me han tocado no están siempre involucradas. Digamos que se presentan en dos casos, el que es relativamente pequeño, pues el que es muy pequeño uno no lo opera, porque en realidad es difícil, pero el que es relativamente pequeño generalmente no están involucradas, y los que son demasiado grandes, que sí nos ha tocado, digamos que dan algunas ventajas, que es generalmente que colapsan los senos, o sea, no tienen permeable el seno y uno puede darse, digámoslo así, un poquito más de espacio al cortar el seno recto, y por ende puede cortar el seno recto, el seno longitudinal inferior y el tentorio siempre y la falz. Entonces eso le da un espacio mucho más grande y le da como maniobrabilidad ahí. Pero sí es verdad, profe, es un meningioma que cuando uno se va a meter tiene que pensarlo dos veces si el paciente tiene otra alternativa, porque sí, no es un meningioma fácil. A Camilo sí quería como ponerle varias cosas. Milo, ¿puedes poner porfa la diapositiva del suprainfra? Bueno, otra cosa, estoy totalmente de acuerdo con el profesor Nacho. O sea, el suprainfra, cuando uno hay que hablar las cosas desde la experiencia. Cuando uno se mete en un suprainfra, que a mí me gusta, pero cuando se mete en una pineal, que es la indicación más común, uno sabe que la pineal es como el adenoma de hipófisis, es decir, es una posición incómoda, pero el tumor generalmente es tan blandito que la cirugía de resección como tal es corta. Entonces las posiciones incómodas por tiempos cortos uno las aguanta, pero los meningiomas, sobre todo los meningiomas falcotentoriales, sabemos que estos tumores se pueden demorar 5 o 6 horas de resección, pues depende cómo esté. Entonces, cuando usted se va a poner en 5 o 6 horas de resección, tiene que saber que esa posición le va a hacer perder, pues capacidad, precisión, un montón de cosas. Entonces, como dijo el profe, yo también soy de los que prefiero hacerlo supra en todos los que lo pueda hacer. Aquí sí quisiera dejar una idea clara. No sé de dónde es esta imagen. Yo prefiero, primero, no hacerlo pasar un craneótomo por encima de los senos. Es una preferencia personal. Déjalo a donde está atrás, Milo, porfa.
Entonces, no hacerlo con craniotomo, sino hacer una craniotomía infra y después fresar lo que necesitas de los senos. Cuando expones mucho los senos, como dijiste, como describiste, o sea, ponerlo uno arriba, o sea, un trépano arriba del seno transverso, uno abajo, y hacer una craniotomía un poco más amplia, estás expuesto a que, como tú lo dijiste, uno normalmente no tracciona mucho, sino que pone unos puntos en la dura y los deja traccionados. Si corta mucho, se hace muy amplia la craniotomía, esos puntos empiezan a cerrar el seno transverso. O sea, si usted expone esos 3 milímetros del borde inferior del seno transverso, eso es difícil que le pase, pero si usted expone todo el seno transverso y lo tracciona, cierra un poco los senos transversos, el flujo venoso se le afecta. Y le cuento una experiencia. A un paciente con la pineal, cuando estábamos en la mitad de la resección, se empieza a salir el cerebelo, aún cuando usted no ha tocado nada, pero porque hizo una trombosis del seno transverso por estar sellado uno y por estar cerrado parcialmente el otro. Entonces, preferencia, frese solamente 2-3 milímetros del seno transverso y ojo con la tracción de los dos senos porque está traccionando bilateralmente. Entonces, eso es como cortarle el flujo a una gran porción del flujo venoso. Eso es una de las cosas que le quería decir. 2. Ojo con el lado, siempre prefiera el lado derecho mientras puede. Los pacientes con meningiomas falcotentoriales, como usted lo dijo, una de las complicaciones es la tracción. Y 2, cuando usted hace esa tracción sobre el lado izquierdo, se lo digo por experiencia personal, tengo una paciente que quedó con afectación de la memoria y temporalmente del lenguaje, la memoria permanentemente, porque una de las valvas estaba, usted pone la valva entre la fisura medial, pues o sea, entre la parte mesial del occipital y la parte basal del occipital. Sin embargo, esa tracción dañó la vena basal occipital, hizo una contusión, esa contusión fue grandecita y tuvo edema pues hasta la parte temporal posterior y mesial. Siempre prefiera que si esas cosas le van a pasar, igual que en las DBP y en muchas cosas de neurocirugía, prefiera que le pasen en el lado derecho. En el lado izquierdo tiene estructuras que son elocuentes, entonces que si le va a pasar algo, que le pase en el lado derecho. Igual, esto es un abordaje que usted generalmente termina cortando la fals y accediendo bilateralmente. Entonces, si lo puede hacer, perfecto. Si el meningioma definitivamente es asimétrico y está solamente en el lado izquierdo, pues listo, tenga cuidado con eso, con la tracción y con la vena basal occipital. Lo otro, en los pacientes con suprainfra, si necesita ayuda, pues que le va a hacer un supracerebeloso infratentorial, se puede ayudar con un endoscopio. Listo. Lo que sí quisiera mostrarme la diapositiva de dónde está la posición del paciente cuando vamos a hacer el suprainfra. Cuando vamos a hacer esa. Perdón, ahí. Listo. No sé de qué libro sea, Milo, y pues se lo digo desde una forma más como... Tenemos el abordaje. A ver, yo veo. Vos tenés una donde ya está el abordaje hecho. Esa forma de la cabeza, digámoslo así, adelántala un poquito, Milo, por favor. Dale. Yo te digo en dónde paras. Hacia adelante. Yo creo que era la anterior. Dale la anterior. Dale un poquito más atrás. Ah, bueno. Esa que tenía ahí. Esa no la pases. No. Tin. Vuelve a pasarla hacia adelante, por favor, Milo. Yo te digo despacio, por favor. Dale un poquito más. Ahí, por favor. No sé qué está pasando, pero bueno. ¿Dónde está el paciente? Mira, ¿dónde está el paciente en 3/4? Es la posición, Milo. El dibujo. Bueno. A ver lo que pasa, Camilo. No sé qué le pasa a Camilo, pero bueno. Milo, vea, en esta diapositiva también le voy a hacer una cosa. O sea, esta diapositiva no es de un tumor falcotentorial. Esta diapositiva es de un tumor de la pineal. ¿Listo? Entonces eso hay que entenderlo. Un tumor falcotentorial siempre tiene un componente en la fals, en el tentorio, que se va hacia adelante. Es raro que encontres un tumor que lo abracen las venas y que tengas todo limpio. Esos tumores, como lo pusiste,
uno generalmente preferiría, por ejemplo, un suprainfra. Entonces, siempre tenés un obstáculo con el seno recto y con las meninges. Eso es muy importante, pues, tenerlo. Y en cuanto a la posición, cuando vamos a hacer el suprainfra, si vos pones esa flexión y como pusiste la craniotomía, que es la que te estoy tratando, pues, de que la pongas, estás haciendo la craniotomía inferior luchando, mira, eso. Entonces, estás haciendo la craniotomía en la parte que tenés más inferior. Eso pues con la intención, por ejemplo, de que te ayudara, por ejemplo, la gravedad, cayera el lóbulo occipital, te despejara un poquito el abordaje pues interhemisférico occipital o interhemisférico posterior, que eso es muy bueno. Uno ahí no tiene vena, no tiene todas las cosas, pero estás operando de abajo para arriba. Eso tiene un poquito más de dificultad y, digámoslo así, te pones en una posición como te pones en el suprainfra, que es como contra la gravedad. Y eso te hace perder precisión en cirugías grandes. Dos, usted la mayoría de veces va a cortar parte de la falsa y parte del tentorio, como te dije ahorita. Es mejor, si usted va a poner el paciente así, es porque lo va a operar por el lado contralateral, no por donde está esa craniotomía, sino por el lado izquierdo. Utiliza la valva y utiliza los mecanismos pues, de tracción dinámica, pero operar desde este lado para arriba no es una buena idea. ¿Listo? Entonces hay que mirar pues esa parte. Y totalmente de acuerdo con utilizar alguna pues cualquier cosa que le vaya a disminuir líquido cefalorraquídeo, ya sea que usted lo funcione al principio, ya sea que usted le ponga un dren lumbar o ya sea que usted le ponga una anticolostomía externa, porque la tracción, aunque a uno no le gusta, la va a necesitar definitivamente. O sea, que no intente pues tampoco hacerlo sin tracción porque es muy difícil. No sé qué otras apreciaciones tienen. Pachito. Gracias, Danielito. Dani, buenos días a todos. Sí, no, de acuerdo, son tumores bien complicados. Más yo creería que deberíamos hacer una iniciativa por referir esos tumores, ojalá a una persona que le gusten y uno decir, no, a usted le gusta falcotentoriales, uy, me llegó hágalo. Porque, pues, aunque es un tumor de la pineal, es mucho más difícil que los otros tumores de la pineal, ¿cierto? El sistema venoso es bien complejo y como ocurre en todos los meningiomas, hay meningiomas con buen plano aracnoideo, con regular plano aracnoideo y con muy mal plano aracnoideo, y eso es de tiempo, ¿cierto? O sea, usted disecar un meningioma requiere minucia y aquí cualquier vena puede ser dominante, o sea, usted no sabe cuál es la vena dominante, es difícil, incluso aunque usted tenga arteriografía, saber cuál es la vena que usted no puede o no debe cortar porque inmediatamente el paciente tiene un edema cerebeloso o hace un infarto talámico o del tallo. Entonces yo diría que lo ideal sería que alguien se dedicara a hacer los meningiomas falcotentoriales y pudiera coger una buena curva, porque son tumores, la verdad, bien raros, ¿cierto? Su frecuencia es muy poca y no es igual que operar otro tumor de la pineal. Gracias, Pacho. ¿A vos cómo te ha ido, Pacho, con estos tumores? No, las resecciones incompletas. Mi experiencia poca. Tengo 2 casos nomás, afortunadamente sin secuelas pues como graves, pero no es el resultado que uno quisiera. Son muy complejos. También hay que prepararse físicamente porque no es una cirugía corta, ¿cierto? O sea, esto es de largo alcance. Entonces, la filosofía es completamente distinta a las de otros meningiomas, digamos, de la convexidad, en los que usted tiene muy claro o mucho más claro todo. Aunque usted esté familiarizado aquí con la anatomía por haber hecho otros tumores, la disección es completamente distinta porque generalmente los vasos están mucho más metidos en el tumor, porque el aracnoide, ¿cierto?, envuelve el tumor y envuelve también los vasos. Entonces la dificultad es usted poder hacer una disección aracnoidea entre los vasos y el tumor.
A veces usted cree que está traccionando aracnoides del tumor y mentiras que todavía hay un vaso ahí. Entonces, no son complejos, no son de ¿Y mis qué cirugías tal, favoritas. qué tal es meter el endoscopio en ese momento a través de un abordaje así amplio? ¿Han hecho ese experimento, no? Yo sé que Dani lo ha hecho con tumores de la pineal, pero con meningiomas no sé. Yo la verdad, no lo he hecho, Nachito. Profe, Bueno, como lo dijo Pachito, con la pineal, con meningiomas no lo he hecho tampoco. ¿y cómo te ha ido con la pineal, con el endoscopio ahí? Profe, en realidad nos ha ido bien. Pues es una gran ayuda. Es solamente, no es que uno haga una cirugía totalmente endoscópica, es que cuando esté allá, si por ejemplo no baja mucho el cerebelo, uno se puede ayudar. O sea, pone el endoscopio, va mirando el endoscopio y sigue operando como con una técnica medio abierta. Es una ayuda cuando uno está, sobre todo el microscopio, cuando uno tiene que angularlo muy hacia arriba y no le dan los ángulos, le ayuda. ¿Para qué? Yo he sentido que me ayuda. Se le acerca a uno el tumor. Bueno, Sí. me parece muy interesante. Lucas levantó la mano, pero yo sospecho que es por error, porque Lucas, Lucas, Se durmió en el teclado. sí, sí, porque Lucas, Bueno, que tengan buen día. A trabajar, pues. bueno, Muchas gracias. chao, chao, Muchas gracias. gracias. Juan Camilo, gracias. Juan Camilo, hay que repetirlo porque no le grabé. Chao, gracias. Hasta luego, chao. Viva la universidad.